Continuando con la resistencia friccional, vamos a hablar de los tipos de flujo que hay en el sistema respiratorio. Los flujos que hay en el sistema respiratorio, como en el sistema cardiovascular, teóricamente pueden existir flujo turbulento, puede existir flujo laminar o puede existir flujo transicional, o sea, un intermedio entre los dos. Para la gran mayoría es claro que esto, a partir del bronquíolo respiratorio, o sea, todo lo que es el asino primario, tiene flujo laminar. Y verdaderamente, desde lo que es vía aérea superior, que va hasta la laringe, y desde la tráquea hasta la generación más o menos 11-12, hay flujo turbulento. Y en la 11-12 a la 16 existiría lo que llamamos el flujo transicional. Esto es distinto a lo que nosotros vimos en el sistema cardiovascular, donde en el sistema cardiovascular flujo turbulento no había sino en las cavidades auriculares al inicio de las dos arterias, aorta y pulmonar, y el resto era o flujo laminar o era flujo en fila india a nivel de los capilares. Nosotros nos interesa saber esto, es por qué esta disposición así. Fijémonos que en las zonas donde yo tengo posibilidades de contaminarme muy fácilmente, que es la entrada del aire por la nariz o la entrada de aire por boca, lo que sea, yo tengo que tener dos mecanismos de defensa. Uno superior, que sería el estornudo, y otro el inferior, a nivel más o menos de la tráquea y bronquios, que es el mecanismo de la tos, en los cuales yo tengo que hacer inicialmente un esfuerzo expiratorio bien grande para promover flujos marcadamente turbulentos y que se pueda así generar un gran shear stress sobre la pared de esos bronquios para que bote el contaminante o la bacteria o el virus o lo que haya intentando lesionar la mucosa de esa vía aérea. Por lo tanto, no es extraño el flujo turbulento en muy buena parte del sistema respiratorio por eso. Además, porque en la nariz es muy bueno para poder acondicionar el aire. Y una de las condiciones fundamentales es ponerle un flujo verdaderamente turbulento para que tenga que tocar con la mucosa respiratoria y sea obligatorio esa entrada en contacto con la mucosa del sistema respiratorio en general. Ahora, el flujo transicional y laminar al final es bueno en el sentido de que yo ahí lo que busco es simplemente tener un contacto suave con los alvéolos, por eso la velocidad va a ir disminuyendo desde la tráquea hasta los sacos alveolares, y eso nos da una importancia de la facilidad o no del flujo. Cuando nosotros tenemos flujos turbulentos, nosotros no podemos aplicar esta ecuación que siempre hemos hablado, pi r4 delta de P sobre 8 veces viscosidad longitud. Esa es la ecuación de Poiseuille, y esta ecuación ya sabemos que una de las condiciones que tiene en cardiovascular, y aquí también, que es un fluido, simplemente el aire, es que sea flujo laminar. Entonces, una ecuación de flujo laminar para flujo turbulento no es lógico. En este flujo turbulento, nosotros tendremos una relación inversamente con el radio de la quinta potencia. Aquí tendremos la densidad con una influencia de 3/4. Tenemos una influencia de la densidad de la viscosidad apenas de 1/4. Entonces, tendríamos que alterar esta ecuación de Poiseuille y nos dice claramente que el flujo turbulento, prácticamente los libros desconocen que dependa su importancia de la viscosidad, sino que la densidad quiere valores importantes. Por eso, en zonas de flujo turbulento, si nosotros le disminuimos la densidad, cambiamos un gas por otro menos denso, estamos disminuyendo 3/4 partes a la 3/4 partes la resistencia por esa vía. En cambio, en flujos laminares me conviene más tener un líquido menos viscoso. Y eso va a ser un factor fundamental para nosotros poder entender lo que ocurre
con el suministro del Heliox, que ahorita lo vamos a mencionar. El hecho es, en nuestro continuo respirar, nosotros veremos que así como nosotros íbamos de la aorta a los capilares, aquí vamos a ir de la tráquea, y si nosotros vamos a ver cómo va, vamos hacia los sacos alveolares, y este va a ser la tráquea. Nosotros vemos que el área, si esto fuera el área de sección transversal va aumentando. Esa área de sección transversal va aumentando y quiere decir entonces que el flujo tiene que ser el mismo. Y el flujo es igual a la velocidad por área, ¿correcto? Y como el flujo acá, 1 debe ser igual al flujo en 2, porque el aire debe pasar por todas estas partes. Entonces simplemente donde haya mayor área, para que haya, debe haber una tendencia para que el flujo sea constante de donde la velocidad es menor. Y viceversa, donde el área es menor, la velocidad debe ser mayor para que los dos resultados den iguales. Por lo tanto, el aire viene muy veloz por acá y empieza a enlentecerse prácticamente a nivel de los ductos y sacos alveolares, cuando acá ya está el movimiento, este movimiento del aire que se da por flujo en masa convectivo, porque es de grandes distancias, esto no puede moverse por difusión. Ese flujo que es convectivo, aquí ya está muy desacelerado y ya prácticamente ahí lo que me interesa a mí es defenderme por difusión para pasar a la sangre. Eso es importante entonces de manera de entenderlo. Cuando yo expiro, voy en todo lo contrario, de un área mayor a un área menor. Entonces cuando yo voy a expirar, cuando yo inspiro, uno va viendo que el aire a medida que entra se enlentece, a medida que expiro y me voy acercando a la vía aérea central, la velocidad aumenta. Entonces, en inspiración la velocidad del aire disminuye a medida que voy desplazándome hacia adentro y durante la expiración la velocidad del aire va aumentando. O sea que lo tengo que ir acelerando. Y es una pérdida de energía en forma de presión. La presión que aquí yo haga, va a tener que pagar un impuesto simplemente para cambiarlo en energía cinética. No es que se genere calor ahí en el momento, sino que simplemente es interconvertir una energía en otro tipo de energía que para mí es importante tenerla en cuenta. Entonces, como en el sistema aórtico y en la circulación, también para nosotros lógico, si yo quiero intercambiar gases, si aquí el sitio de intercambio se da en los sacos alveolares, como nosotros decíamos, el sitio de intercambio se da en los alvéolos, ahí yo no necesito que el aire vaya muy rápido, porque yo no puedo intercambiar a altas velocidades porque no me da tiempo. Por lo tanto, la disposición del tracto respiratorio, que es adecuadamente dispuesto en forma tal de que la velocidad del aire sea menor, a nivel de los sacos alveolares nos ayuda a explicar por qué el intercambio es tan eficiente a ese nivel. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y así ocurría también en el circuito cardiovascular, cuando de la aorta a los capilares el sitio de menor velocidad de la sangre eran los capilares. Y eso es interesante. Ahora, hay una tendencia de la gente para dar un gas de densidad baja para disminuir el trabajo respiratorio, que es una mezcla de helio y oxígeno. Aproximadamente un 80% de helio y un 20% de oxígeno, que es lo que se llama el heliox. Esa mezcla de 80% de helio y 20% de oxígeno reemplazó el helio al nitrógeno. El nitrógeno normalmente tiene una viscosidad mayor, supuestamente, pero muy parecida a la del helio. Pero el helio tiene una ventajita, que es demasiado menos denso. Entonces, esto es lo que yo les decía ahora, que se les ayudaba a ustedes a explicar el intento que hay. Si yo tengo una obstrucción en vía aérea superior o muy cercana aquí a la tráquea, el suministrar heliox, donde aquí es flujo turbulento,
donde hay flujo turbulento, cambiar el nitrógeno por helio, que tiene menos densidad de lo que tiene el nitrógeno, pues me favorece. Y la enfermedad respiratoria, llámela laringotraqueobronquitis, croup, lo que sea, va a mejorar su flujo de aire porque está en una zona de flujo turbulento y el flujo turbulento responde muy bien por la fórmula de resistencia que depende de la densidad de las 3/4 y al disminuir esto estoy disminuyendo entonces francamente la resistencia. Pero algunos otros han dicho que en vías aéreas periféricas también, como se encuentra en el arma en los pacientes, pueden tener alguna muy buena respuesta al Helios. Y eso ha sido bastante controvertido porque el Helios en esa zona donde se encuentra verdaderamente el flujo laminar no tendría ninguna razón de ser para mejorarlo. Cuando uno ve los estudios de eso, del Helios como coadyuvante beneficioso en los pacientes asmáticos, uno ve que el Helios solo no sirve, no mejora al paciente, pero cuando uno ve los estudios, Helios más un beta 2, que es un broncodilatador, esto tiene un efecto verdaderamente importante. Y lo que se ha adjudicado es que, al parecer, el Helios, como mejora la transmisión del aire, el fluir del aire por acá a la zona turbulenta, como por acá viene el broncodilatador aprovecha de que el helio le va a disminuir la densidad de este gas, entonces va a penetrar más fácil el broncodilatador y va a llegar a la zona donde me interesa a mí, pueda tener un muy buen efecto sobre el músculo liso bronquiolar, sería ese nivel, y me podría explicar un muy buen efecto broncodilatador. En ese orden de ideas, el helio serviría más como un transportador demasiado eficiente del mismo beta 2 que por efecto que el Helios como tal esté mejorando por sí mismo él solo, sin el beta 2, el diámetro de la vía aérea. Eso es muy importante porque hay mucha polémica en cuanto a la utilización del Helios para las enfermedades obstructivas que atacan vías aéreas inferiores, como frecuentemente se dan los asmáticos, o los pacientes que tienen bronquiolitis, que también tienen muy buen compromiso de vía aérea periférica. En la vía aérea central, en una laringotráquea o bronquitis, que es lo que se llama un croup, en esa sí no hay ningún tipo de debate. Con esto entonces terminamos esta parte de lo que es la explicación de las generalidades de la resistencia friccional en las vías aéreas.